Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos a una invitada sumamente especial. Como siempre lo digo, todas nuestras invitadas son especiales no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque además también pertenecen a el territorio tabasqueño. Arrancamos marzo, arrancamos es un mes conmemorativo. Todas y todos sabemos qué es lo que de alguna manera tenemos que exacerbar este próximo 8 de marzo, que realmente no es una celebración, sino es la conmemoración de la lucha de muchas mujeres que tuvieron que dar su vida en la mayoría de ocasiones para que las que estamos hoy en estos espacios podamos de alguna manera tener apertura, libertad de expresión, podamos estar a la par en ciertos puestos de mando y además podamos ejercer muchos de los cargos públicos que hoy en día están haciendo varias mujeres. Ahora tenemos a la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita. Ella es diputada local. Le doy la bienvenida a la licenciada Dolores. Hoy nos acompaña otro integrante de Grige. Él se acaba de agregar, ¿verdad? Por ahí ya nos hizo el favor de estar en otra de los eventos que hemos tenido. El licenciado Daniel Palomeque Castro es un joven emprendedor. Le agradezco que haya aceptado la invitación. Yo creo que tiene madrina de lujo porque además es la primera vez que tenemos aquí a Daniel. Y bueno, les doy la bienvenida a los dos. Me permito de alguna manera leer esta pequeña síntesis de la licenciada Dolores. Ella es Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, es una periodista y política tabasqueña, militante del Partido de la Revolución Democrática. El Consejo Político Estatal del PRD aprueba su inscripción como candidata a diputada local plurinominal por la segunda circunscripción del estado de Tabasco. En el año 2003 a 2006, ella fue diputada federal en la 49 legislatura. Se desempeñó como secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. En 2012 toma protesta como senadora de la República en esta misma legislatura para suplir a Arturo Núñez Jiménez, y del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016 se desempeñó como coordinadora general de comunicación social y relaciones públicas del gobierno de Tabasco. A partir del 1 de febrero de 2017 asume la dirección general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, CORAT, cargo que desempeñó hasta finales de marzo de 2018. Actualmente ella es diputada local en funciones en la 63 legislatura en nuestro estado de Tabasco. Le doy la bienvenida a la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita. Es un gusto tenerla, como siempre, verle, porque no es la primera vez que coincidimos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Como mencionaba yo hace un instante, pues este es uno de los meses que de alguna manera nos genera muchos sentimientos encontrados. En lo personal, una servidora, pues es entre melancolía, es entre gusto, es entre disfrute, es entre ganas de seguir avanzando y sobre todo, pues seguir en estos proyectos que tenemos actualmente. Licenciada Dolores, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Edith, qué gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos estén viendo en esta transmisión y por supuesto también a Daniel Palomeque Castro, un gusto poder platicar con ustedes y muy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias a usted por haber aceptado. Bueno, vamos a darle inicio a nuestra charla del día de hoy. Como ya saben las personas que nos siguen, pues es una pequeña entrevista. De alguna forma, Grige se caracteriza por ser un espacio libre, por ser un espacio inclusivo, incluyente, en donde las personas que acuden a él lo hacen de alguna manera con la libertad plena de poder expresar lo que consideren. Bien, ¿gusta que empiece a proyectar o Pues adelante con las preguntas y ahí vamos si gustas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sabemos de su trayectoria, la hemos visto, la hemos escuchado, incluso por ahí ya tenemos datos que a nosotras como mujeres y a quienes también nos dedicamos al tema del litigio estamos sumamente contentas por las noticias que hemos recibido últimamente. Gracias. Su trayectoria la avala como una mujer profesional y sumamente profesionista, eso no nos queda duda. Tiene un trabajo en el tema social, tiene un trabajo en el tema político, siempre a favor de la ciudadanía. Sabemos que tiene muchísimas anécdotas, pues porque también en la síntesis que acabamos de leer o de comentar con nuestro público, pues también vemos que realmente su carrera está basada en el periodismo.
¿Cuál ha sido esa anécdota que usted más recuerda? Esa anécdota que le haya marcado, esa que dice, ¿sabe qué? Esto me llegó al alma y por esto es que yo estoy en esta situación hoy en día, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, Edith, mira, han sido varias, porque como bien decías, mi trabajo, mi actividad profesional tiene como base el periodismo. El periodismo lo desempeñé casi por espacio de 25 años de manera continua y sobre todo lo hice fundamentalmente en la radio en el estado de Jalisco, en la Radio Nacional, siendo corresponsal de uno de los más importantes noticieros en su momento, y en la radio local también. Y en esa parte de mi trabajo y mi actividad como periodista, como reportera y como conductora de noticias y directora de informativos que tuve el honor y el privilegio de concebir y de crear en el estado de Tabasco, sin lugar a dudas que me tocaron momentos muy interesantes. Por ejemplo, me tocó entrevistar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y casualmente y curiosamente, ahorita haciendo memoria, siempre fue a principios de año, es decir, el día 1 o 2 de enero de esos años tuve que estar primero en Tuxtla y luego en Chiapas, en otra parte, en San Cristóbal concretamente, y la primera entrevista importante que desempeñé para la radiodifusora XCBA en Tabasco fue con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Ella estaba de visita en Tuxtla Gutiérrez y me invitaron a participar en una serie de entrevistas exclusivas con diferentes medios de diferentes entidades y a nivel nacional, y en el caso concreto de Tabasco, tuve la oportunidad de representar a la XCBA. Por supuesto, conocer a una figura como Rigoberta Menchú, pero sobre todo escucharla y profundizar sobre cada una de sus experiencias, pues me marcó como mujer, me marcó como persona y como periodista. Pero posteriormente, y te digo que Chiapas sí ha tenido mucho que ver con esta parte de mi trayectoria profesional. Luego se viene el levantamiento zapatista, y el levantamiento zapatista es un parteaguas para México, para el México moderno, para el México contemporáneo, y también tengo el enorme privilegio y la gran responsabilidad de cubrir las actividades del movimiento zapatista del EZLN en Chiapas, a través de, primero, dando cobertura a todo lo que se dio en torno a lo que fue previamente el inicio de los diálogos de paz. Y justamente esta foto que están viendo en estos momentos, pues es uno de los momentos que me ha marcado como periodista, que fue la oportunidad de entrevistar en algún rincón de la selva chiapaneca, como se solía decir en aquellos años, a el subcomandante Marcos. Al verdadero subcomandante Marcos tuve la oportunidad de entrevistarlo, platicar con él, y para mí fue muy grato, fue sorprendente además que muchas de las personas que integraban el Ejército Zapatista de Liberación Nacional escuchaban la radiodifusora donde yo en ese momento trabajaba, y mucha de su vida, inclusive su castellanización, el poder hablar español, se lograba gracias a las transmisiones de la XCBA, una estación de las más importantes y significativas que hay aquí en el estado de Tabasco. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas que por todo lo que significó y marcó en la vida y en el derrotero nacional el subcomandante Marcos, este fue uno de los momentos para mí más importantes como periodista. Y posteriormente se viene también otra etapa ya dentro de mis actividades vinculadas con la política, que me ha dado la oportunidad de platicar y de desempeñarme y desarrollarme y de conocer a N cantidad de personajes. Pero me gustaría, si eres tan amable, Edith, para ir con la cronología, poner la gráfica 3. Y es que justamente yo dejo el periodismo a invitación de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática. En el año 2003, en marzo del 2003, dejo profesionalmente el periodismo
porque el PRD municipal en ese tiempo me invitó a ser candidata ciudadana a diputada federal. Y fui diputada federal del 2003 al 2006 y una de las más gratificantes actividades que pude realizar como legisladora federal fue ayudar a más de 3,000 jóvenes tabasqueños egresados de la universidad, casi todos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aunque de otras universidades había, pero fundamentalmente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a que pudieran de manera muy rápida y expedita lograr tener su cédula profesional. Era un documento que en aquellos años era muy difícil, y más que difícil, tardado, de que las autoridades educativas estatales lo otorgaran. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la propia Secretaría de Educación en el Estado se tardaban aproximadamente de 6 a 8 meses en entregarles esta cédula profesional que es tan necesaria para los jóvenes egresados. Y bueno, en el caso personal, lo que hice como legisladora fue ser un puente entre los jóvenes tabasqueños egresados de las diferentes carreras con la Dirección General de Profesiones. Y entonces armamos un trabajo maravilloso que me llena de mucho orgullo y que todavía cuando visito las comunidades me encuentro a jóvenes y a padres de familias que recuerdan ese hecho de que se les agilizara a sus hijos e hijas su cédula profesional, pero sobre todo sin ningún costo. En lo personal no cobraba absolutamente nada, los jóvenes pagaban los trámites que se tenían que hacer y afortunadamente en ese tiempo tuve el enorme apoyo de un gran amigo que físicamente hoy ya no está con nosotros, pero que con esa visión que siempre le caracterizó de ser una persona, primero por ser catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero por ser una persona producto del esfuerzo, muy sensible a las situaciones sociales, el notario público Carlos Elías Dagdú Martínez, él le hizo un descuento muy significativo a los jóvenes estudiantes egresados de las universidades para que únicamente pagaran lo que son los servicios por el registro de este movimiento ante las autoridades municipales, pero básicamente los jóvenes se ahorraban muchísimo dinero, tanto por el costo de todo el trámite, tanto porque no tenían que viajar a la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí está la gráfica. La gráfica presenta el tercer informe, mi segundo informe de actividades legislativas, y ahí aparecen y podrán constatar pues algunos jóvenes que están ahí en la gráfica número 3, que en un momento más vamos a visualizar. A lo largo de este tiempo he tenido, como lo decía, oportunidad de entrevistar a personajes públicos como Lorenzo Meyer, que es la segunda imagen que tú podrás en estos momentos compartirnos si nos haces el favor. Justamente con Lorenzo Meyer tuve la oportunidad de platicar en 2 momentos. Primero, como periodista, cuando las famosas cajas del 2007, cuando las cajas de los gastos financieros del PRI le llegan al entonces líder opositor Andrés Manuel López Obrador, y que estas cajas causan junto con el robo que se hizo en ese momento de la elección a gobernador de Andrés Manuel López Obrador, un éxodo de los tabasqueños hacia la Ciudad de México. Bueno, en el trayecto le entregan estas cajas que se llamaron pues las cajas de la ignominia, en donde quedó demostrado pues cómo el PRI estatal en ese tiempo se gastó N cantidad de veces el presupuesto autorizado por las autoridades electorales para sentar en la silla de Plaza de Armas a Roberto Madrazo Pintado. A Lorenzo Meyer tuve la oportunidad de platicar con él, primero porque en el tiempo de que se dio esto, estaba yo trabajando en la XCBA y fuimos a hacer una cobertura especial a la Ciudad de México con varios consejeros electorales. Lorenzo Meyer era consejero electoral. Y ahora, en tiempos más recientes, en el 2007, durante mi paso como
directora de Televisión Tabasqueña en 2017, corrijo, como directora de Televisión Tabasqueña, tuve la oportunidad de volver a platicar con él sobre lo que se venía. Lo que se venía era justamente la elección presidencial en la que resultó ganador el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un referente también muy interesante dentro de mis actividades y también otros personajes como la propia Guadalupe, están otros personajes públicos que he tenido la oportunidad de poder entrevistar a lo largo de mi trayectoria profesional, como es Guadalupe Loaesa, entre otras. Diputada, desde ahí donde está usted puede ir moviendo las fotografías para que podamos mostrarle al público lo que nos comenta. Pues no lo sé, pero vamos a intentarlo y así nos vamos sí, para que por supuesto. Que estamos para que podamos, ¿no? Sí, claro, para que podamos apreciar lo que nos comenta. Habría que compartir otra vez su pantalla para poder moverlas y que no nos perdamos de esto que nos acaba de mencionar, no solo por los logros que significa para la... Yo no sé si tú la ven ahí. Sí, la vemos perfecto, perfecto. Ese es con el subcomandante Marco. Así es correcto. Luego está esta con Lorenzo Meyer ahora en el 2017. Excelente. En su casa. Y esta es la que les decía que para mí es muy gratificante cuando presenté mi segundo informe de labores como diputada federal en el 2004 y aquí aparecen jóvenes a los que les entregué su cédula profesional en las oficinas de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, del cual estoy muy orgullosa de ser militante. He tenido también la oportunidad de entrevistar a otros personajes en mi vida política, como decía ya mi paso en Televisión Tabasqueña, por ejemplo, esta corresponde a la entrevista que le hice al que es hoy fiscal anticorrupción en México, el fiscal Santiago Nieto, y hablarte de personajes, porque tú decías, bueno, ¿quién les ha marcado? ¿No? Bueno, pues a mí, por supuesto, que figuras locales como doña Gaba Gutiérrez, la cronista de la ciudad, pues es un personaje en mi vida extraordinario, con quien tuve la oportunidad de compartir muchos sueños, muchos proyectos y sobre todo su amistad y su cariño, y que me hizo conocer y entender la visión social de ese Tabasco que nos duele tanto. Entonces, doña Gaba Gutiérrez, la cronista de la ciudad, está dentro de esos personajes que me han marcado profesionalmente. Comparto también esta gráfica, esta imagen, en la entrevista última que tuve con Guadalupe Loaesa en su casa, en La Condesa, previo a la elección del 2018, y sin lugar a dudas, dos grandes amigos que creo que todo mundo tendría que abrevar de ellos. Jorge Priego Martínez y Geneito Ruco Sarabia. Me parece que son de los dos conocedores más importantes de la historia local que tendríamos que tener en mejores posiciones. Reconocerlos sería poder que ellos pudieran estar en mejores posiciones laborales dentro de la administración pública para que con todo ese gran conocimiento pudieran ellos difundirlo y divulgarlo a las nuevas generaciones de tabasqueños, Edith. Pues estas son las imágenes que quise compartirles de manera muy breve en torno a esos momentos que han marcado mi vida y por supuesto también decir que es muy importante para mí el trato directo, el contacto directo que tengo permanentemente con la ciudadanía. Muchas gracias, licenciada Dolores. Yo creo que hay que decirle al público que estamos aprendiendo de PowerPoint en un por eso estos detallitos que hemos pasado. No, y es que además sabemos que desgraciadamente de las cosas que podemos rescatar de este año 2020 y lo que se lleva a 2021,
pues es que hemos tenido que incursionar en otras áreas que probablemente no eran nuestras habilidades más fuertes, ¿no? Pero que la necesidad nos ha hecho migrar a otros campos. Yo creo que la humanidad se caracteriza por que a golpe de ciertos movimientos, a golpe de ciertas anécdotas, a golpe de ciertos acontecimientos, tenemos que modificar nuestra conducta y nuestro actuar. Y ello implica todo esto. Créanme que igual para nosotras, que todavía, pues ya no somos de generaciones tan nuevas, ¿verdad? Pues sí, también se nos ha hecho tan difícil y a veces ahí andamos como que, híjole, no sabemos. Pero yo creo que es una habilidad que tendríamos que tener y además agradecemos, la verdad, que se tome el tiempo para estar con nosotras y aquí con el público que nos ve en este espacio Grige Emprende Tabasco. De verdad que sí. Licenciada, sabemos que pues desgraciadamente México ha tardado pues mucho en entablar ciertos esquemas de igualdad, ciertos esquemas de espacios equitativos, ¿no? En muchos sectores. Desgraciadamente lo que podemos ver que ha golpeado un poco más pues es el plano laboral. ¿Qué barreras ha encontrado usted para lograr sus objetivos? ¿Qué barreras ha encontrado en el área laboral para lograr sus objetivos? Pues mira, tienes mucha razón. Me parece que en nuestro país seguimos adoleciendo de una sociedad igualitaria, en donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades de encontrar un trabajo, en donde las mujeres y los hombres también tengamos los mismos ingresos por el mismo trabajo que estemos realizando. Se han dado pasos importantes, sin embargo, hay mucho que hacer aún, ¿no? Entonces, me parece incluso, estoy convencida de ello y coincido con quienes señalan que además los datos así lo demuestran y lo confirman, la pandemia del COVID lo que ha hecho es marcar aún más esas diferencias y acrecentarlas. Y el tema, por ejemplo, de la violencia en la casa se ha disparado, aunque hayan estados como en Tabasco, que las autoridades digan que eso no es cierto. Y pues obviamente al momento de preguntar, bueno, ¿y qué creen que va a pasar? Que una mujer golpeada, vejada en su casa, con esta situación de pandemia, sobre todo en los meses de mayor riesgo al salir, va a ir a hacer una denuncia a costa de su vida, pues evidentemente de que no lo hicieron. Lo que faltó en los tiempos y lo que ha faltado en este tiempo de COVID en Tabasco es que las mujeres vayan y presenten sus denuncias. Pero sin lugar a dudas que asociaciones, todas las asociaciones feministas en lo global, pero personas como tú, Edith, en lo particular, han puesto su granito de arena en un esquema de que las mujeres en Tabasco pierdan el miedo a denunciar. Y no me dejarás mentir, pero veníamos como en una escalada en donde ya íbamos ganando espacios y ganándole al miedo para que las denuncias fueran constantes. Pero vino esto del COVID y me parece que se pierde, ¿no? Otra vez volvemos y bueno, hay que seguir haciendo este esfuerzo. En lo personal, sí he sentido, obviamente, he padecido en materia laboral el tema de a veces algún tipo de acción, pero en términos generales debo decir que he tenido compañeros y compañeras afines en donde he podido desarrollar mi carrera. Por ejemplo, en el caso concreto del periodismo, mis jefes han sido o fueron varones, todos, y todos me dieron la oportunidad, todos creyeron en mí. Los distintos jefes que tuve en mi actividad profesional como periodista, a nivel de radio en Guadalajara, a nivel de corresponsal de Grupo Monitor con José Gutiérrez Vivó, o a nivel local en las distintas estaciones de radio donde estuve, confiaron en mí y me dieron la oportunidad de desarrollarme y de desarrollar proyectos que a la larga beneficiaron a sus propias estaciones de radio. Entonces, en términos generales, no he sentido esa situación,
en esta parte a nivel de periodista. Sin embargo, ya como política es otra cosa y de eso vamos a hablar más adelante. Es correcto, licenciada, porque bueno, igual en esa tesitura yo también podría comentar, ¿no? Que he tenido la fortuna de tener varios compañeros de trabajo que efectivamente exaltan, ¿no? Las cualidades, trabajan en equipo y demás. Pero bueno, siempre se da o siempre han habido espacios en donde desgraciadamente nos ha alcanzado este tema, sobre todo como bien mencionaba, el tema económico es importante, ¿no? La diferencia salarial es increíble, incluso yo lo comentaba hace unos días. Una cosa es tener muchas mujeres dentro de tu fila de personal y otra muy distinta que dentro de esas personas o de esas mujeres que toman decisiones, cuántos puestos gerenciales hay, ¿no? Otorgados a mujeres. Pero bueno, es correcto. Fila de personal y otra muy... Sí. Dentro de su desarrollo profesional, licenciada, ¿ha vivido violencia de género? Bueno, sí, sí he vivido violencia política por razón de género, lo comentabas tú hace algunos momentos, que justamente está muy actual el tema del fallo que tuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a todo un proceso que inició el año pasado aquí en el estado de Tabasco. E inició justamente a razón de unas declaraciones sobre mi persona del alcalde del municipio del centro. Evalué estas declaraciones conmigo misma, primero, y con amigos y amigas muy cercanas, con quien tengo la mayor confianza, y con la familia, por supuesto, también. Y a partir de esas evaluaciones que hice, tomé una decisión. Y la decisión fue empezar a iniciar todo un litigio. Sabía yo que era un litigio largo, que iba a ser arduo el camino, que tenía yo que prepararme y tenía yo que contar con el apoyo y la asesoría de un buen grupo de abogados. Y lo primero que tengo que decir es que tengo un excelente grupo de abogados, jóvenes tabasqueños, porque soy una persona que cree en los jóvenes. Yo soy, perdón que lo diga en primera persona, soy una ferviente creyente de la fuerza de los jóvenes, de la creatividad de los jóvenes, que a los jóvenes hay que darles las clases, hay que orientarlos sobre cómo salir adelante. Lo peor que se puede hacer con los jóvenes es darle el pescado listo para comérselo, la dádiva. Ya el tema de la dádiva debería de ser un tema agotado en México. Sin embargo, estamos viviendo una etapa en donde a la mayoría de los jóvenes se les están otorgando recursos que, lejos de que se estén usando con un buen fin para los propios jóvenes, ahí están exhibidas las crónicas y las demostraciones de cómo inclusive se les invita a cometer ilícitos mintiendo para hacerse acreedores de becas del gobierno federal, que es a lo que me refiero. Entonces, de verdad que yo estoy muy contenta, muy satisfecha y muy orgullosa del trabajo que por mí hicieron abogados jóvenes, y los resultados están en el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual me parece que no tiene vuelta de hoja. No solamente me parece, sino simplemente no tiene vuelta de hoja, así lo marcan los cánones jurídicos en nuestro país, no se han inventado otros. Y créame que celebramos con usted la victoria, y yo creo que en todos los grupos en donde una servidora tiene la oportunidad de estar y de dialogar y de compartir con otras mujeres, feministas también en el estado de Tabasco, lo hemos dicho, con otras mujeres a nivel nacional, como es la Red Nacional de Paridad, lo hemos dicho, y creo que ha sido de las noticias que mejor hemos recibido. De verdad que sí, porque son antecedentes. Aquí lo tengo. Lo vamos a enmarcar, nada más que este es el fallo original.
El fallo del Instituto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de los consejeros electorales. Este es el fallo que posteriormente revocó el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Tribunal Electoral de Tabasco. En el Estado, es cierto. En el Estado, el TET, y que posteriormente me dio pie a recurrir a la Sala Jalapa, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que confirma este fallo. Aquí están todos subrayados. Podríamos hablar no una hora, mucho más sobre este fallo. Y posteriormente, ese resolutivo de la Sala Regional genera que el demandado recurra a la Sala Superior, que vuelve a ratificar este fallo que tengo aquí en mis manos y que, por supuesto, adoro. Y nosotras también, créame que si hay algo que nos causó muchísimo gusto cuando nos dieron la noticia, la replicamos, lo compartimos, lo hemos mencionado, porque son antecedentes. Porque como bien decía, ya no estamos en el tiempo de callar, ya no estamos en el tiempo de dejar pasar, ya no estamos en el tiempo de decir no se puede, ya no estamos en el tiempo de decir es el Estado, es el gobierno, es tal persona, no. Para eso están las instancias adecuadas. Yo creo que generar confianza en las instancias adecuadas es esto que hicieron sus abogados y usted, y obviamente lo agradecemos porque son antecedentes previamente perfectamente marcados, como lo hemos mencionado también en las charlas. Y sobre todo, Edith, permíteme de comentar que si el Estado mexicano ofrece todas este andamiaje jurídico, tenemos que hacer uso de él cuando sea necesario. Ahora fue necesario y por eso hice uso de él, claro, siempre orientada y acompañada, como te decía, por un grupo de abogados extraordinarios, tabasqueños, jóvenes, que sin lugar a dudas hicieron lo que tenían que hacer y lo demostraron porque con los resolutivos que ellos lograron con sus propias propuestas, ¿no? Entonces, el mensaje es que si hay las normas, las leyes, tenemos que hacer uso de ellas. Si hay los marcos referenciales, hay que hacer uso de ellos. No podemos dejar todo al poder del Estado. Tenemos que hacerlo como ciudadanas y ciudadanos. Es decir, me parece que en estos tiempos estamos llegando en México a la ciudadanización de la política y a la ciudadanización de el quehacer gubernamental. Y aquel que no quiere entenderlo, me parece que se va a dar de topes. No, y desgraciadamente estamos viendo que no quieren entenderlo, desgraciadamente, pero es cierto. Digo, yo como abogada y este tipo de resoluciones, tuve la oportunidad de leer un extracto y estaba yo maravillada. Y créanme que para nosotras que estamos de este lado, para quienes estamos en el litigio, en la defensa de los derechos humanos, esto que ustedes hicieron, que ustedes lograron, es literal un material completamente rico, es oro molido para quienes estamos del otro lado. De verdad que sí. Licenciada, ¿cuáles elementos considera que deben de ser modificados para que podamos lograr entornos libres de violencia? Este es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Acudir a las instancias adecuadas. ¿Qué otros elementos considera que debemos de modificar para lograr esa libertad en estos espacios? Pues mire, yo creo que lo primero que tenemos que modificar es la visión personal, es decir, la formación de hombres, la formación de niños y mujeres en condiciones iguales, ¿sí? En que hoy escuchaba a una compañera muy emocionada, o más bien la leía muy emocionada en su Facebook, cómo uno de sus hijos desarrollaba una tarea sobre lo que es la igualdad de género. Y entonces, pues todas las o una buena parte o amigas que la conocemos, la felicitábamos porque ese niño tenía ya esa visión de género, pues gracias a ella, también a la educación que le está dando a su hijo. Entonces me parece que vuelve a ser el hogar el referente para la formación de hombres y mujeres de bien, para la formación de hombres y mujeres que entiendan que vivimos en una sociedad de iguales, de pares, entre hombres y mujeres que vivimos y tenemos que convivir en una sociedad en donde ya no es solamente el poder de
quien ostenta en un caso dado solo el poder político. Y prueba de ello es lo que está haciendo en México y a nivel mundial, pero me concentro en mi país, en México, el movimiento feminista. El movimiento feminista en México en estos 2 años y medio del gobierno federal ha demostrado ser el más firme opositor que tiene la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero opositor con bases, opositor con firmeza, opositor con datos duros, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es que se tienen que seguir formando a niños y a niñas en una familia con esta visión de igualdad, que ni tú solamente tienes por qué jugar con muñecas, ni tú solamente tienes que jugar con canicas y carritos, que tú nunca debes de hacer la cama porque para eso está tu mamá o tu hermanita, ¿sí? Que tú nada más te debes de sentar a la mesa para que te sirvan tu comida y olvídate de lavar los platos o hacer tu cama. En fin, una sociedad paritaria y una sociedad igual. Cuando nosotros como familias podamos dilucidar, entender y aceptar, comprender a ciencia cierta que ese es un primer paso, pues vamos a obligar forzosamente a que los planes de estudios en las escuelas primarias, en los niveles medios y superiores, cambien de contexto y también se abran a esa nueva situación y a esa nueva realidad. Y por supuesto, con movimientos como los movimientos feministas tabasqueños y a nivel nacional, se van a obligar a aquellas autoridades que quieren seguir siendo sordas y mudas a las realidades y al nuevo esquema gubernamental. Es decir, hoy hay en México una ley que dice que en México ya es una realidad la paridad en todo, pero hay gobiernos como el de Tabasco en donde pues simple y simplemente no la ven, no la leen y no la aplican. Y entonces me parece que es importante que asociaciones y todos los movimientos feministas de Tabasco pues sigan poniendo y puntualizando todos aquellos errores que por omisión o porque así conviene a sus intereses, el gobierno del Estado esté haciendo para afectar los intereses de lo que la propia ley le marca. La paridad en todo debe de ser una realidad en nuestro Estado. Es correcto, licenciada. Incluso por ahí ya han habido varios pronunciamientos de nuestras compañeras al respecto, ¿no? Sí, sí alcancé a leer también lo que comentaba de la compañera, en cuanto a la nota, igual a mí me llamó muchísimo la atención y por ahí también la felicité, porque al final eso es parte de lo que nos corresponde hacer por la sociedad, eso es parte de lo que nos corresponde hacer por nosotras, por aquellas mujeres que todavía no han nacido, aquellas que ya están y que están padeciendo una situación de violencia y que pues desgraciadamente por muchas situaciones no lo pueden decir o no se atreven a decirlo. Y como bien decía, los movimientos feministas yo creo que han cobrado mucha mayor fuerza. Tenemos temas todavía en el tintero que por ahí ya hemos platicado en otras ocasiones, pero además estamos confiadas de que vamos a seguir empujando. Eso lo decía yo en una entrevista hace unos días, que llegamos para quedarnos, pues, hasta que el Estado se pinte de morado. Bien, le damos el espacio al licenciado Daniel Palomeque para que haga sus preguntas. Digo, lo estamos recibiendo por primera vez aquí en el espacio Grige, en la sección de Emprende Tabasco. Como le dije, al licenciado Daniel tiene una madrina de lujo. No cualquiera puede darse ese privilegio, licenciado Daniel. Así que hay que aprovechar el espacio. Ya nos lo decía la licenciada Dolores, ella cree fervientemente en la juventud. Yo también soy creyente por completo de que educando niñas, niños, adolescentes, jóvenes, tendremos, por supuesto, no solo un mejor futuro, un presente que obviamente va a redundar en muchas situaciones de mejora. Adelante, licenciado Daniel, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, licenciada Edith. Le agradezco el espacio. Es un placer tenerla en nuestra casa, en este espacio Grige, licenciada Dolores. Gracias, Daniel.
Le agradezco el espacio, el momento, la oportunidad que me da de convivir con usted. Sabemos que usted es un gran referente y motivación para muchas mujeres, muchas niñas tabasqueñas que figurarán en algún momento en los espacios públicos. Y continuando con esta participación y con el programa, desde su experiencia, ¿qué considera que quiere Tabasco para la erradicación de la violencia? Bueno, Daniel, mira, yo antes quisiera, aquí estoy, ahora sí que como diríamos los tabasqueños, con un ojo al gato y otro al garabato. Estoy viendo algunas preguntas que están y comentarios que están llegando a la página para agradecerles que nos estén viendo, a José Ocaña, a Julita Díaz, también, por supuesto, a la señora Camelo, que lo está viendo, y por sus comentarios. Ya me imagino que en un momento más también Edith hará referencia a los comentarios, pero también debo de aprovechar este momento, porque eres joven, tú, decirte que aunque yo ya tampoco me cuezo al primer hervor, en lo personal también soy una creyente seguidora y una convencida que una de las salidas que tiene este estado para la generación de empleo que tanto nos hace falta, porque eso es una realidad. Tabasco adolece de empleos bien pagados o medianamente bien pagados en términos generales, pero más para los jóvenes, es el emprendimiento. Y el emprendimiento se debe de fomentar a través de políticas públicas y también por parte de los grupos empresariales. Permíteme celebrar y reconocer el trabajo que para el emprendimiento ha realizado la Cámara de Comercio de Villahermosa, a través de su presidente, Manuel Miranda. Han venido ellos a lo largo de los últimos años apoyando muchísimo el que surjan estos nuevos emprendimientos comerciales y, bueno, también presumir y hacer el comercial de que como casi no me falta tiempo, entonces también estoy junto con otros amigos dedicados a, que son expertos en materia de comunicación. Tenemos un emprendimiento que queremos mucho y que se llama Brilla Tabasco. Les invitamos a que lo puedan visitar en nuestra página de Facebook, Brilla Tabasco. Es un emprendimiento dirigido y encauzado a difundir y a dar a conocer las bellezas naturales que tiene este estado, pero también a sus personajes, a través de la gráfica, de la lente, de uno de los mejores fotógrafos que tiene Tabasco, como es nuestro compañero Jaime Ábalos, pero también desde los reportajes maravillosos, sensibles, humanos, que tiene esa beta, nuestra compañera reportera y que es además una artista plástica de las nuevas generaciones en Tabasco, como es Marilú Aque. Y qué decir de los videos de Daniel. Entonces, bueno, véanlo porque nosotros le apostamos a que este estado tiene en sus bellezas naturales, en sus recursos naturales, en el turismo, en las artesanías, una salida a toda esta situación que estamos viviendo de paralización. Y para ello, nosotros somos como cientos y tantos más de emprendedores que estamos todos los días bregando por abrir espacios y para que seamos conocidos. Brilla Tabasco, por favor. Y bueno, ya volviendo a tu pregunta sobre cuáles elementos considero que deban ser modificados para lograr entornos laborales libres de violencia, mucho tiene que ver con la personalidad, Daniel. Mucho tiene que ver con la personalidad de con quienes convives. Es decir, si tú tienes compañeras o compañeros agresivos de naturaleza, pues evidentemente el medio ambiente laboral se torna denso en base a esa situación y a esas características. Entonces me parece que tiene que haber
el feeling por parte del jefe o de la jefa o de quien lleve las riendas en una empresa, en darse cuenta de lo que está viviendo su personal para aplicar las medidas correctivas necesarias. Y ahora hay muchas posibilidades de hacerlo a través de cursos de actualización, a través de cursos de capacitación, de mediación, y que pueda, sobre todo, liberarse toda esa pesadez que pueda generar un clima de tensión adicional a lo que el propio trabajo conlleva. Entonces, a mí me parece que los entornos laborales libres de violencia deben de transitar por la ruta de una capacitación de su personal, desde el puesto jerárquico más importante hasta el más bajo, para que entendamos cuáles son las nuevas condiciones de trabajo cómo se debe de trabajar en armonía, pero también hacer un ejercicio introspectivo de cada quien para decir, bueno, pues al final de cuentas todos tenemos problemas, entonces vamos viendo si mis problemas se quedan en mi casa o los traigo al trabajo, o viceversa. Así es. Puedes separar todo estas experiencias como lo mencionaba licenciada, para empezar el tiempo, la participación de las y los jóvenes en el estado de Tabasco, mejor capacitaciones en el ámbito laboral para poder evitar y erradicar la violencia, esos espacios violentos que generan la sociedad. Así también, licenciada, yo sé que su experiencia es invaluable. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles han sido las principales satisfacciones que le ha dado la labor que desempeña o desempeñó a lo largo de su trayectoria? Algo que le haya tocado las fibras, algo que le haya llegado al alma. Mira, en mi trayectoria política, lo que a mí más me duele es ver el dolor humano, es ver la desesperación de las personas porque tienen la urgencia, por ejemplo, de un medicamento para un familiar y no lo pueden comprar. Y no lo pueden comprar porque no tienen simple y sencillamente ese recurso, porque van a las dependencias gubernamentales y no hay quien los ayude, porque las coberturas de suministro de medicamentos por parte de la seguridad social son limitadas o nulas en algunos casos. Entonces, a mí me duele mucho ver el dolor humano. En esa parte soy una gente bastante sensible. Me gustaría mucho que mi estado tuviera otras condiciones, la pobreza, y ver que todos los días hombres y mujeres del campo se levantan muy temprano para salir adelante y no lo logran. Y me parece que ahí es en donde ha fallado el Estado, las políticas públicas. Y no todo es entregar una dádiva, insisto, y voy a ser siempre muy enfática en ello. Soy una gente que rechaza la entrega de estas dádivas porque no se resuelve de fondo el problema. Entonces, creo que en lo personal eso me marca mucho, Daniel. El visitar las comunidades a mí me gusta muchísimo, pero también salgo de ellas a veces con el corazón un poco apretado cuando te das cuenta la forma en la que viven nuestros paisanos y paisanas, que se esmeran todos los días saliendo a trabajar, y que ahí es en donde hablamos de que no hay una igualdad y no hay una paridad en oportunidades para los tabasqueños y las tabasqueñas. Veo que es una persona humana que siente la necesidad de la población. Veo que la violencia de género agravan otras emergencias humanitarias, como lo mencionaba, la pobreza, los conflictos entre las mismas personas, incluso el desplazamiento. Las mujeres y niñas obligadas a desplazarse de sus lugares de origen para huir precisamente de esto, de su agresor, de las personas que las violentan.
Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay mucho que hacer en el tema de la violencia en Tabasco. A lo largo de estos 2 años y fracción que llevo como diputada local, me he encontrado con casos terribles en materia de violencia política, en materia de violencia contra las mujeres, corrijo. Casos de feminicidios que no han sido resueltos, que pudieron haberse atendido y simple y sencillamente están ahí, sin ser esclarecidos, que se tuvo todo en algún momento para detener al feminicida, y sin embargo las autoridades no lo hicieron. Presenté una iniciativa en el Congreso del Estado para que la patria potestad de los hijos en casos de feminicidio no se otorgaran a los padres de los feminicidas. Pues parece ser que es un tema que no les interesa a mis compañeros legisladores, particularmente a los que tienen la mayoría y son los que mueven el pandero en el Congreso del Estado, la fracción mayoritaria de Morena. Entonces, no les interesan estos temas, como no les interesa que se sancione a los agresores en contra de mujeres, especialmente a aquellos que las agreden físicamente, con ácido, en fin, entre otros temas que se han quedado ahí, ¿no? El tema de poder fortalecer los vínculos familiares. Y sí me quedo con ese sinsabor. Estoy próxima a dejar el Congreso en agosto, termina mi periodo como diputada local, y me parece que esta, a pesar de ser presumiéndolo, la legislatura de la paridad de género, es decir, la legislatura en donde habemos más diputadas mujeres que diputados hombres, simple y sencillamente no estuvimos a la altura de los momentos históricos que estamos viviendo en Tabasco y en el país. Que lo único que han trabajado la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso es para quedar bien con quien gobierna este estado, para presumir que es el primer estado de la República donde se autoriza o se aprueba una reforma constitucional hecha a nivel nacional, en fin, pero para los temas duros, para los temas que impactan o que impactarían localmente, simple y sencillamente mantienen oídos sordos. Efectivamente, como lo comentaba, era el momento de hacer un parteaguas en la sociedad tabasqueña. Efectivamente, crear nuevas políticas públicas, poder trabajar de cerca con la sociedad tabasqueña. Así es. Perfecto, muchas gracias, licenciada Dolores. Por último, y para ir cerrando el bloque de preguntas, ¿qué mensaje le hace llegar a las mujeres y niñas en Tabasco? Híjole, ¿quién soy yo para dar sugerencias? No, miren, lo que yo siempre recomendaré es que lean mucho, que lean todo lo que lleguen a sus manos. A mí me encanta leer, creo que la lectura nos fortalece en todos los sentidos y yo les diría eso, que lean mucho. El hecho de leer te fortalece en el sentido de no dejarte, ¿no? Porque te da herramientas, te da conocimiento, y al darte conocimiento sabes qué está bien y qué está mal. Puede ser que hayan temas tabúes, aún en familias, que tú como niña, si tú lees, puedes ir descubriendo. Y podrías ayudar hasta a tus papás a que rompan esos tabúes que son absurdos en pleno siglo XXI, pero que se siguen dando, para que puedan hablar contigo de cara, de frente, con sencillez, pero decirles las cosas como son para evitar posteriormente momentos pues, de mayores tragedias, ¿no? Entonces, yo la recomendación que haría es esa, que no pierdan el tiempo en actuaciones improductivas, que se fijen metas muy concretas, metas muy a corto plazo, porque cuando tú vas logrando una meta a corto plazo, pues te da ánimo, te da confianza y dices, pues, sí la puedo hacer, sí puedo lograr, ¿no? Entonces,
la siguiente meta, que sea una meta un poquito mayor, de mayor avance, de mayor alcance, y cuando la logres, pues vas a tener el mismo efecto. Pero si entre meta y meta tienes un fracaso, tampoco te caigas. Los fracasos son importantes, hay que aprender. La vida no es una cadena de triunfos, la vida es una cadena, creo yo, más que de fracasos que de triunfos, pero de los fracasos hay que aprender, es lo que te forma, los fracasos, las lecciones de vida son los que te forman y los que en algún momento te van a sacar adelante. No perder nunca la memoria. Cuando tú tienes muy claro lo que ha pasado contigo a lo largo de tu vida y enfrentas un momento decisivo en tu vida presente, puedes tener esos referentes con los cuales tomar también las mejores decisiones. Y también decirle a las niñas y a las mujeres de Tabasco que no hay como la familia. La familia es el centro, el núcleo y el corazón de la vida de nosotros. Creo que se puede ser muy exitoso en tus actividades profesionales, políticas, deportivas, pero si tú no tienes un núcleo familiar sólido en el que se privilegia hablar siempre con la verdad, cálido, ¿no? Que sea ese tu paraíso, pues simple y sencillamente creo que no puede ser una persona completa. Entonces, también uno tiene que contribuir a lograr eso, a que su familia siga siendo tu paraíso, a que siga siendo esa isla privada a la que siempre puedes llegar con tu lanchita y bajarte y saber que ahí vas a ser la reina, ¿no? Entonces, también tú tienes que contribuir a que esa isla siempre esté en las mejores condiciones emocionales y de todos ámbitos. Entonces, leer mucho, hay que leer muchísimo, mantener y sostener a la familia y siempre ponerte retos, siempre hay que ponernos retos desde chiquitos. Mira, ahorran, hay que decirle a los niños desde chiquitos, ahorren de lo que le den el domingo, hay que enseñarles a ahorrar. Entonces, creo yo que eso podrían ser humildemente algunas sugerencias que podría dar y tal vez se me fueron algunas de la emoción. Muchas gracias, licenciada Dolores. Efectivamente, como lo menciona, que se preparen y que sean las mejores desde la trinchera en donde estén, porque ese es el futuro de Tabasco. Así es. Muchísimas gracias a Dani, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que de lo que nos deja de las tantas cosas que tenemos en la entrevista, es su experiencia, obviamente sus metas claras, sus objetivos, el hecho de que desde pequeñas y pequeños nos enseñemos a ciertas actividades que no somos dependientes, siempre lo he dicho, ¿no? Nosotras vamos para adelante y nosotros también. Una última pregunta del público, por ahí tenemos saludos, como bien ya nos hacía el favor la licenciada Dolores de hacerlo. Pedro Luis Zampayo, muchísimas gracias, que siempre nos ves. El osito, por supuesto, ya vamos a ver la cuestión del osito, muchas gracias. Julita, Iris Obando, Elsie, por ahí, Rito, muchas gracias, que ellos son nuestros amigos y amigas de Juntos Amigos. Felicitan a la licenciada Dolores por ser referente en el estado, muchas gracias. Gracias. Luis Ruiz Sandoval, José Cruz Guzmán, gracias por tus saludos. Nos hace una pregunta que es respecto a el tema de las ONG en Tabasco. Nos dice que si puede comentar sobre su visión del trabajo de las ONG en Tabasco. Yo creo que, bueno, tenemos espacio para este último comentario de parte de la licenciada Dolores, si está en la disponibilidad de realizarlo. Igual, bueno, saludos a nuestra querida amiga, la maestra Mercedes, bueno, ya está como Vivi Spa. Gracias, saludos hasta Teapa. Ojalá y pronto podamos estar por allá también. Muchísimas gracias. Luis Fernando Vázquez, gracias, de verdad. Mi querida y adorada Deyita, maestra de ella, hoy no estás con nosotros y nosotras, pero ya sabes que te amamos, te llevamos en el corazón, desde allá donde nos estés sintonizando. Licenciada Dolores, no sé si gusta responder esta pregunta que nos hace el compañero José Cruz Guzmán Matías respecto a su visión de las ONG en Tabasco. Bueno, hay de todo como en la viña del Señor, ¿no?
Hay ONGs que hacen un excelente trabajo, hay otras que decidieron irse por el camino fácil y ser más bien subvencionadas y estar subvencionadas por el gobierno del estado en turno, que solamente sirven para firmar manifiestos públicos en favor del gobierno en turno. Así que me parece que en función del trabajo que van desempeñando, pues cada uno de ellos va ganándose un lugar, sobre todo en la sociedad, porque parafraseando aquel clásico que decía, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, el pueblo sí se da cuenta de cuáles ONGs hacen su trabajo, cuáles están de adorno y cuáles son solamente manejables en función de los intereses del gobierno en turno. Es correcto. Pues bueno, contesta la pregunta a nuestro querido amigo José Cruz Guzmán. La realidad es esa. Hay muchas ONGs en el estado, pero bueno, también tendríamos que ver la trayectoria y trabajo de cada una. Se respeta, yo siempre lo he dicho, se respeta a cualquier compañera, compañero que quiera abonar desde su trinchera. Eso es algo que tenemos perfectamente claro quienes nos dedicamos al tema de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y, bueno, una servidora en específico de derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues es así como culminamos el espacio Grige, el espacio de Emprende Tabasco del día de hoy. De verdad, licenciada Dolores, muchísimas gracias por su participación. Ha sido una de las más ricas, una de las más aprovechables, sobre todo por todos los datos históricos que nos dio, porque de verdad que nos dio muchos referentes, por su experiencia, no solo en el ámbito legislativo, sino a nivel personal y profesional. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, muy agradecida por la invitación a participar. Un saludo para ti, Edith, para Daniel. Éxitos en tu trayectoria como conductor de programas y, por supuesto, también muy agradecida por el trabajo de Grige en el estado de Tabasco. Un saludo a quienes nos están viendo. Buenas tardes. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.